Sean todos bienvenidos el día de hoy a esta clase donde vamos a aprender un poco sobre Teodosio el Grande. El día de hoy, el pastor Denis Rubén Castillo y su servidor, el pastor Julio César León, vamos a estar compartiendo algunos conceptos, ¿verdad? Y algunas ideas interesantes sobre este personaje de la historia. Vamos a comenzar hablando de sus orígenes en la carrera militar. Teodosio nace en Hispania, lo que es hoy en día España, el 11 de enero del año 347 después de Cristo. Y desde muy pequeño ya él estuvo pues en contacto con el mundo militar, acompañando a su padre a acabar con una gran conspiración que se dio en Britania el año 368. Él, pocos años después, el año 374, llegó a ser comandante militar de la región conocida como Mesia, pero noten que ya desde el año 375, cuando murió Valentiniano I, Teodosio se retiró a España, porque allí pues no tenía el apoyo político que necesitaba. El año 379, tras la muerte de Valente, quien era coemperador con Valentiniano, Graciano, que es el que lo sucede en el trono, nombra a Teodosio coaugusto para Oriente. Ese cargo ya coloca a Teodosio en una posición de mucha relevancia. El año 383, cuando muere Graciano, el otro emperador, Teodosio entonces nombra a su hijo mayor Arcadio como coaugusto para Oriente. Y finalmente, el año 392, cuando muere Valentiniano II, Teodosio queda como único emperador y él termina nombrando entonces a su hijo menor Honorio como coaugusto para Occidente. Desde el punto de vista de la familia, Teodosio terminó casándose con tres esposas. La primera de ellas, Aelia Facila Augusta, es la madre de los dos muchachos que nombré anteriormente, de Arcadio y Honorio. Arcadio el mayor, que fue nombrado coaugusto para Oriente, y Honorio el menor, que fue nombrado coaugusto para Occidente. También tuvo una hija, pero ella y su madre pues fallecieron. Después de esto, Teodosio se casa con Gala, que era hija de Valentiniano I, y de esa unión nace Graciano, no el emperador, este es otro Graciano, nace también una hija, Aelia Gala Placidia, y finalmente un niño de nombre Juan, pero este muere durante el parto junto con su madre. Después de esto, Teodosio otra vez está solo y pues él contrae matrimonio con Justina, pero de ella conocemos muy poco en la historia. En el ámbito político, Teodosio fue muy hábil. Él hizo pacto con los godos. Los godos eran considerados entre las tribus bárbaras. Eran personas muy aguerridos al momento de pelear, pero complicados, ¿verdad?, para la política. Y esto lo hizo para fortalecer su poderío militar. Pero la verdad es que ellos no eran muy leales y esto les trajo con frecuencia muchos problemas. Eran mayores más los males que los beneficios, ¿no?, que traían esto. Sin embargo, Teodosio no tiró la toalla, él se sentó nuevamente con los godos y firmaron tratados de paz. Allí Teodosio le da a ellos amplias libertades para que ellos puedan gobernar su territorio, a cambio de que ellos puedan luchar cuando el ejército romano lo necesite, hombro a hombro, junto con el ejército romano. Eh, Había muchas guerras civiles por este ambiente político, ¿verdad?, tan convulsionado. Después de la muerte del emperador Graciano en el año 383, Magno Máximo se autoproclama emperador en Occidente y Teodosio se ve obligado a combatirle en el 388, donde finalmente lo vence. Valentiniano II, entonces, al mismo tiempo, aparece ahorcado en su habitación y después de una investigación, aunque esto fue declarado como un suicidio, es nombrado Flavio Eugenio como emperador. Pero Flavio Eugenio era enemigo de aquellas personas que eran socios de Teodosio. Y aunque Teodosio lo metió por un tiempo, el 5 de septiembre del 394, ellos se unen en un conflicto, en una lucha. Y en esa lucha, ese día, pues las tropas de Eugenio repelen a Teodosio. Pero la historia nos dice que durante la noche, cuando se retiraron a descansar, Teodosio recibió una visión. Y en esa visión, entonces dice que se le aparecieron dos ángeles y estos ángeles le dijeron que continuara luchando al día siguiente, así que ellos salieron con mayor ahínco
y un fenómeno climático conocido como el Bora, que en estos días estuvo en las noticias porque estuvo azotando allá a la región del Medio Oriente, especialmente a la región de Turquía. Son vientos huracanados. Dice que estos vientos rompieron las defensas de Eugenio y finalmente Teodosio resulta vencedor en esa pelea. Para entender un poco el rol de Teodosio y el cristianismo, debemos trasladarnos un poco antes al credo de Niceno. Eso ocurrió durante el siglo IV. La iglesia estaba dividida allí sobre si Jesús era igual en naturaleza que el Padre, la naturaleza de la Trinidad, si Jesús era igual uno con el Padre. Y en el 325 entonces Constantino I convoca el concilio de Nicea para aclarar todas esas dudas. Y se afirma que Jesús era el Hijo igual al Padre, uno con el Padre y además de la misma sustancia, y se establece también la doctrina de la Trinidad. En ese concilio además se condenan entonces las enseñanzas del teólogo Arrio, que era el que creía que Jesucristo era un hijo creado inferior a Dios el Padre. Pero el 27 de febrero del 380, Teodosio declara al cristianismo en su versión ortodoxa como la única religión imperial legítima. Y se promueve el trinitarismo dentro del cristianismo niceno y se promueve el cristianismo en general para todas las personas. Además se prohíbe ese mismo año la adoración pública de los dioses paganos. Así que por esta razón es que Teodosio, ¿verdad?, dentro del punto de vista cristiano, tiene cierto renombre para nosotros. El pastor Denis Rubén ahora va a continuar con la segunda parte y nos va a seguir contando qué sucedió después de esta historia. Continuando con la clase, se enseña la proscripción del paganismo en el periodo del gobierno de Teodosio el Grande. Durante la primera parte de su gobierno, Teodosio parece haber olvidado el prestigio semioficial de los obispos cristianos. De hecho, había verbalizado su apoyo a la conservación de templos o estatuas paganas como edificios públicos útiles. A principios de su reinado, Teodosio era bastante tolerante con los paganos, pues necesitaba el apoyo de la influyente clase dirigente pagana. Sin embargo, con tiempo erradicaría los últimos vestigios de paganismo con gran severidad. Su primer intento de dificultar el paganismo fue en el 381 cuando reiteró la prohibición de Constantino del sacrificio. En el 388 envió un prefecto a Siria, Egipto y Asia Menor con el propósito de disolver asociaciones paganas y destruir sus templos. El Serapeum de Alejandría fue destruido durante esa campaña. En una serie de decretos llamados los decretos teodosianos, progresivamente declaró que aquellas fiestas paganas que no se hubieran convertido en fiestas cristianas serían entonces días laborables. En el 391 reiteró la prohibición de sacrificios de sangre y decretó, según Reuter, que nadie iría o irá a los santuarios, paseará por los templos o elevará sus ojos a estatuas creadas por obras de hombres. Los templos que así cerraron fueron declarados abandonados, y el obispo Teófilo de Alejandría inmediatamente destacó en la solicitud de permiso para demoler un lugar y cubrirlo con una iglesia cristiana, un acto que debió recibir aprobación, porque fueron muchos los templos que en los yacimientos del siglo V se veían levantados en todo el Imperio Romano. Teodosio participó en acciones de los cristianos contra los principales lugares paganos. La destrucción del gigantesco Serapeum de Alejandría por soldados y ciudadanos cristianos locales en el 392, de acuerdo con las fuentes cristianas autorizadas por Teodosio, ha de verse en contraste con un complicado fondo de violencia menos espectacular en la ciudad. Eusebio menciona peleas callejeras en Alejandría entre cristianos y no cristianos ya en el año 249. Y los no cristianos habían participado en las luchas por y en contra de Atanasio en el 341 y en el 356. En el 363 mataron al obispo Jorge por actos repetidos de manifiestos escándalos, insultos y pillajes de los tesoros más sagrados de la ciudad.
Por decreto de 391, Teodosio acabó también con los subsidios que aún se escurrían hacia algunos restos del paganismo civil grecorromano. El fuego eterno del templo de Vesta en el foro romano fue extinguido y las vírgenes vestales fueron disueltas. Las personas que celebraban algún auspicio o practicaban los ritos paganos serían castigados. Miembros paganos del Senado en Roma apelaron a Teodosio para restaurar el altar de la Victoria en la sede del Senado, pero este se negó. Después de los últimos Juegos Olímpicos del 393, Teodosio canceló los Juegos por tildarlos de paganos. Se acabó así con el cálculo de las fechas por las Olimpiadas. Ahora Teodosio se representó a sí mismo en la moneda sosteniendo el lábaro. El aparente cambio de política que se aprecia en los decretos teodosianos ha sido atribuido a menudo a la creciente influencia de Ambrosio, obispo de Milán. Merece la pena destacar que en el 390 Ambrosio había excomulgado a Teodosio, quien recientemente había ordenado la masacre de 7.000 habitantes de Tesalónica en respuesta al asesinato de su gobernador militar establecido en la ciudad, y que Teodosio llevó a cabo varios meses de penitencia pública. La excomunión fue temporal y Ambrosio no lo readmitiría hasta que Teodosio no mostrara público arrepentimiento, con lo cual el obispo demostró su autoridad frente al emperador. Algunos historiadores modernos, como R. Malcolm en el 1997 escribe, cuestionan las consecuencias de las leyes contra los paganos. Otros siguen recalcando la importancia del apoyo imperial al cristianismo como potenciador de conversiones, tanto por la prohibición de los cultos paganos como por el reparto prioritario de cargos públicos entre cristianos. Existe ahora una paz interreligiosa, pero debido a que gran parte del ejército aún era pagano y temiendo una rebelión, prohibió la persecución de los paganos, pero la mantuvo persiguiendo entonces ahora a los herejes. Aunque no se restablecieron el fuego perpetuo del templo de Vesta ni el altar de la Victoria, solo se mantuvo la Academia de Atenas. La muerte de Teodosio. Teodosio muere en Milán de un edema vascular en el 17 de enero del 395. Sus restos mortales fueron trasladados definitivamente a Constantinopla el 8 de noviembre del año 395. La Iglesia ortodoxa lo reconoce como santo aún. Se registra en las Sagradas Escrituras en el libro de Isaías capítulo 40, versículo 8, lo siguiente: la hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Saben? Puede haber ocurrido muchas historias y una de ellas es esta que hemos estado hablando sobre Teodosio el Grande. Teodosio fue un emperador que dio el enlace a la época cristiana o a la era cristiana. Claro, se ve también allí resaltando que él tenía sus propios intereses, pero si no hubiese sido él y hubiese sido tú, ¿qué harías al respecto para hacer un gran trabajo con el llamado que Dios te ha hecho en este ministerio? Nos corresponde entonces a ti y a mí, apreciado amigo, compañero, llevar este mensaje a todo el mundo, porque la palabra de Dios debe permanecer para siempre y la verdad debe sobresalir. Y nosotros somos los verdaderos adoradores de Dios en este tiempo y en el que ha de venir. Que Dios te bendiga, Dios te guarde.